Ahorita buscamos qué significa ese rock, porque lo que dice es que agrega un marginal rock. No sé si... Mm, no, es que no veo que sea ni la marca del punto medio de la clase. No. Ahora reviso cualquier cosa. ¿Para qué sirve ese rock? De todas maneras, prácticamente creo que no es necesario. No veo la diferencia de tenerlo o no tenerlo. Entonces, si quieren, lo quitan. ¿Ok? Eh, bueno, ya les enseñé este otro comando para hacer histogramas. Recuerden hacer los histogramas que faltan. Aquí hicimos los de brote. Entonces, faltarían los de raíz. Histogramas de raíz por accesión. Y también faltan los histogramas de raíz y brote por tratamiento. Voy a hacer uno porque usted sabe que ayer no hice ninguno. A ver cómo se ven. Profe, Sí. vieras que por el internet yo me quedé perdida desde que se estaba haciendo Gigi histograma. Ujú. Eh, Ay, ¿cómo le digo? Donde X es igual a root, view es igual a root. Aquí en el primero, ¿o en cuál? Sí, en el primero. O sea, bueno, Es mismo. no, lo que hacer es explicarlo de nuevo con este que voy a hacer nuevito. Eh, entonces, primero, Ok, entonces los anteriores no. sí, sí, todos estos hay que hacerlos, pero lo que voy a hacer es explicarle cómo funciona el comando para que usted vea la lógica de los anteriores. Ok, está bien. Profe, ¿y será que pueda subirlo un poquito al menos como para tomarle foto o algo así? Así, o más grande las letras. Em, no, como desde más arribita, Ah, para ya, ya, hacerle ya, para tomar para, foto al código. ajá, eso mismo. Yo ya se los puse en el TEC digital por aquello. Es el mismo que subió ayer. Sí, ahorita estamos poniendo más cosas. Como por ejemplo, ayer no había hecho el de raíz, pero ya lo pusimos acá. Digamos que el de ayer tenía algunas cosas ya, Ok. pero digamos, lo más importante, lo voy a poner por acá. Lo más importante es que vean la con GGPVR. Digamos que vean la forma genérica en que funciona el código. En el código uno pone GG histogram, entre paréntesis pone primero el nombre del archivo o de los datos, coma, X igual, entre comillas, la variable que queremos graficar, ¿verdad? En ese caso, bueno, raíz o brote. En fill podemos poner dos cosas. Un color, vamos a poner color, el color que ustedes quieran, o podemos poner, digamos, el nombre de un factor que nos va a dar trazabilidad a el histograma. Entonces, digamos, recuerden este de acá, ¿cuál era? Este de acá, que le dimos en field igual accesión. Lo que nos quiere decir eso es que, digamos, nos ponga un color diferente
a cada accesión. Lo ven por acá. Entonces tenemos un color para accesión BTEC, otro color para la accesión C1 y así, ¿verdad? O podemos poner fill igual, algún color que queramos y nos hace el gráfico con el color que le pusimos ahí, que le especificamos. Ahora, ¿qué otras cosas lleva ese código? Lleva, bueno, lleva fill, lleva ese comando rock que realmente no sé para qué se usa. Podemos agregar media, bueno, min, o si no, podemos agregar la media, poner mejor como una O, o la mediana. Podemos agregarle ese código, el nombre del eje. Entonces ahí pues el nombre que queramos, nombre al eje X. Y algo más me parece que podemos agregar. Ah, lo de la línea de densidad era, no, era así, sí, era así, add density. Si le decimos igual true, quiere decir que está agregando, no sé cómo ponerlo acá, como agrega la línea, no, el polígono de frecuencias. Y bueno, todavía se pueden poner un montón de cosas más, pero ya con esto creo que es suficiente para el histograma. Entonces les voy a poner esto igual que ayer en el chat para que vean digamos como el código genérico para hacer el histograma. Entonces, bueno, también les decía ayer que, les decía ahorita, perdón, que si hacemos todas las cosas en una solo, queda un poco confuso, ¿verdad? Como acá. Podríamos incluso ponerle aquí que en lugar de acción nos dé trazabilidad al tratamiento. Entonces, digamos, ya nos llena solo menos NL y más NL. Es un poco, digamos, más entendible, pero igual sigue estando como cargadillo. Entonces, lo más recomendable es hacer subsets de los datos, ¿verdad? Esos ayer los tenía hechos por acá, entonces simplemente yo lo que hice fue correrlos. Tenemos los 4 subsets de cada accesión que ayer habíamos corrido. Entonces ya acá tenemos los datos. Si le ponemos al archivo BTEC, tenemos el subset BTEC y así sucesivamente. Ponemos el brote porque queremos hacer el histograma del brote y bueno, ahí tenemos esos 4 histogramas. Nos falta hacer entonces histogramas de raíz por accesión. Esos ustedes los hacen en la casa, no los voy a dejar tarea ni nada, sino que ustedes los hacen. Y luego histogramas de raíz y brote por tratamiento, pero quería hacer el de brote, al menos, porque no lo vi, no lo había hecho. Entonces, igual vamos a poner maíz, más bien BTEC, una de las accesiones. No, mentira, tenemos que hacer un subset por tratamiento. Entonces, para eso, subset, más bien, el nombre sería no NL. Ah, bueno, ayer los hicimos por acá. Ajá, no NL y sí NL. Entonces vamos a hacer primero el histograma de no NL. En X ponemos igual brote, shoot. En fill le vamos a poner rojo. Luego add density igual true. Vamos a agregar la media. Add igual min para que nos ponga una rayita donde está la media.
Y el nombre que le vamos a poner al eje X, le vamos a poner brote por tratamiento para que se entienda mejor. Y listo. Entonces aquí tenemos ese histograma. Que igual, digamos, el histograma a mí me parece que no está como tan claro si es normal, por lo tanto, siempre es bueno correr el Shapiro, entonces voy a correrlo. El Shapiro de no NL de brote. Y bueno, el valor de P nos indica que no son normales. Entonces ponemos no normales. No normal, este caso brote por tratamiento. Entonces, bueno, ahí ustedes terminan de completar esos histogramas que faltan, que son pues básicamente lo mismo para avanzar con las otras cosillas que les traía en la clase. Ayer como hicimos todos estos test de normalidad y ahorita los repetimos, entonces ya ahí los vimos. Aquí está el de igualdad de varianzas por accesión. Nos da que sí son, las varianzas sí son homogéneas. Sería bueno que hagamos también el Levin test de brote por tratamiento. Ahí nos da que no son homogéneas. Sin embargo, como vamos a aplicar un test no paramétrico, igual no necesitamos cumplir con ese supuesto, ¿verdad? Entonces tenemos igualdad de varianzas. Es solo para el caso de arriba, ¿verdad? Para el caso de brote por accesión. Y en el caso de brote por tratamiento, las varianzas no son homogéneas. Recuerden que eso lo vemos con base en esta prueba de hipótesis que planteamos. Para eso la hipótesis nula era que las varianzas sí eran homogéneas y la alternativa que no son homogéneas. Como corrimos el test de Levin y nos dio un valor menor a 0,05, estamos diciendo que esas varianzas no son homogéneas. Estamos rechazando la hipótesis nula y sugiriendo la alternativa. Entonces ahí también nos faltaría los test de igualdad de varianzas de raíz, que ustedes los hacen en su casa para que practiquen. Ahí los hacen. No voy a hacer los box plot porque ayer los hicimos, ¿verdad? Si ustedes quieren practicar, pues los pueden volver a hacer. Hacen los de raíz porque aquí está solo el de brote. Este es el de brote y nada más entonces para hacer los de raíz, aquí sustituyen should y le ponen root. Entonces, bueno, pasamos a la prueba de Kruskal-Wallis, que recuerden que la prueba de Kruskal-Wallis es una prueba de hipótesis no paramétrica análoga al ANOVA de una vía. Por lo tanto, aquí tenemos dos factores. Tenemos el factor tratamiento y tenemos el factor accesión. Entonces no podemos meter los dos en la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces, vamos a hacer las pruebas ignorando uno y luego ignorando el otro. Solo por fines, digamos, didácticos, porque, digamos, lo correcto es que estos datos se analicen con una prueba que se llama Friedman, que no vamos a ver en el curso, pero digamos, tampoco es que sea pues, súper diferente hacerla, ¿verdad? Ahora, entonces, como es una prueba de hipótesis, definimos el alfa, definimos significancia en 0,05 y planteamos las hipótesis. La hipótesis es la nula, las medianas de longitud de brote son equivalentes entre las accesiones
Y la alternativa es que al menos una accesión presenta mediana de longitud de brote diferente a las demás accesiones. Voy a plantear de una vez las otras hipótesis, que serían las medianas de longitud de raíz. Ustedes van a hacer esa prueba. Los voy a dejar las hipótesis planteadas. Son equivalentes entre las accesiones. Y la alternativa es que son diferentes. Longitud de raíz entre las accesiones no son equivalentes. Y luego hay otras 4 hipótesis. ¿Quién me quiere decir cuáles son las 4 hipótesis que faltan? Las voy a dejar aquí planteadas. Faltan las de raíz y de brote por tratamiento, ¿no? Correcto. Entonces, las medianas de longitud de brote son equivalentes entre los tratamientos y acá entre diferente, al menos una accesión presenta mediana de longitud de brote diferente a los demás tratamientos para que quede genérico, pero recuerden que son solo 2 tratamientos. Y luego esta otra igual, las medianas de longitud de raíz son equivalentes entre los tratamientos y las medianas de longitud de raíz entre los tratamientos no son equivalentes. Listo. Entonces, bueno, igual, no voy a hacer todos los Kruskal-Wallis. Solo voy a hacer uno para que ustedes hagan los demás y practiquen y veamos la interpretación de eso. Quiero ver algo nada más. Es que no estoy seguro, pero teóricamente no debería de servir, pero si aquí ponemos treatment, vamos a ver si corre. No, no nos va a correr eso. Es porque el Kruskal-Wallis es una prueba de una sola vía, es un análisis de un solo factor. Por lo tanto, digamos, tenemos que analizar primero brote por accesión y luego brote por tratamiento. Y hacen lo mismo para raíz, evidentemente, ¿verdad? Entonces vamos a correr el primero, que es brote por accesión. Y bueno, aquí tenemos varias cosillas interesantes. Tenemos que el Kruskal-Wallis nos da un valor de chi cuadrado para 3 grados de libertad. Entonces, este chi cuadrado es el chi calculado. Es un chi calculado que uno va a la tabla de chi cuadrado. Tablas de distribuciones de frecuencia. Ajá. Y nos vamos a buscar entonces. Nos dijo R. 3 grados de libertad. Entonces sería esta fila acá. 3 grados de libertad. ¿Están viendo el PDF, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Son 3 grados de libertad y queremos analizarlo con 0,05. Voy a marcarlo. Ah, no me deja marcarlo. Entonces sería 3 grados de libertad. Y esta significancia 0,05. Entonces es 7,81. 7,81 es el valor tabular de chi cuadrado. Entonces, como 7,81, como el valor de chi cuadrado calculado es más extremo que el valor tabular, tenemos que rechazar la hipótesis nula. Entonces, es lo que dice acá, rechazamos la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia estadística para afirmar con un 95% de confianza que la mediana de al menos una accesión presenta diferencias significativas con respecto a las demás. Esto es
para esta primera prueba. ¿Ok? Y eso también queda claro con este valor de P. Es un valor de P de 0,048. Y bueno, vean que este valor de P está al límite. Es casi 0,05. Digamos, aunque dice que rechazamos la hipótesis nula porque es menor a 0,05, está en el puro límite. Casi que digamos, por ser una prueba no paramétrica, va a costarnos identificar las diferencias. Eh, digamos, tanto por este valor calculado comparado con este valor tabular, que era 7,81, muy parecido a 7,87, es más extremo, pero no tanto, ¿verdad? Y tanto por este valor de P, que es muy cercano a 0,05. Entonces, digamos que ahí podemos tener un poquito de problemas cuando hagamos la comparación múltiple. Les había dicho hace un rato que para la comparación múltiple, después de hacer la prueba de Kruskal-Wallis, vamos a usar una prueba de suma de rangos de Wilcoxon en parejas, que es, digamos, análogo, no paramétrico, de una prueba de Tukey. Entonces, lo vamos a hacer con este código que les puse por acá, que es pairwise wilcox.test, y vamos a poner nuestra variable de respuesta, should, coma, el factor sobre el cual queremos hacer la comparación. Este otro de p adjust es, digamos, un poco, no es opcional. Si ustedes lo dejan vacío, hacen un ajuste del cálculo de P de Bonferroni. Es que existen muchos métodos para ajustar o corregir esta prueba no paramétrica, ¿verdad? Aquí yo seleccioné FDR, pero existen varios. Si ustedes lo dejan vacío, no es que no calcula, no es que no hace el ajuste, sino que hace el ajuste de Bonferroni. Pero entonces, bueno, ahí pues pueden poner muchas opciones o pueden no poner nada. Voy a ponerles Bonferroni para que quede el que queda por defecto. Y cuando le escribimos paired igual true, lo que nos quiere decir eso es que nos haga las comparaciones en parejas, ¿verdad? Entonces voy a escribir el genérico acá. Entonces el código es este, ponemos el valor de la variable de respuesta, y, ¿verdad? Coma, factor que queremos usar para comparar, factor de comparación. Luego viene eso que, como les decía, lo pueden dejar vacío, no lo voy a escribir porque puede quedar vacío. Y este sí lo tienen que llenar, paired igual true, para que hagan la comparación en parejas. Entonces, con este codiguillo genérico, se pueden guiar para la hora de hacer las comparaciones de la suma de rangos de Wilcoxon, que es el análogo a una prueba de Tukey, pero no paramétrica. Entonces vamos a correr esto a ver qué nos dice. Y nos dice, nos da esta tablita con diferentes valores. Entonces, esta tablita lo que nos hace es una comparación en parejas de las accesiones. Entonces, este primer valor es comparar el tamaño del brote de la accesión C1 con el tamaño del brote de la BTEC. Y nos da un valor de P, esos son valores de P, de 1. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a poner por acá. Esto es una prueba de hipótesis. Entonces, la hipótesis nula lo que nos quiere decir es que las medianas de los grupos comparados son equivalentes, ¿verdad? Estamos hablando de medianas porque estamos en estadística no paramétrica. Entonces, las
La alternativa sería las medianas de los grupos comparados son diferentes. Entonces, con base en este valor de P que obtuvimos, para la accesión C1 versus la BTEC, o sea, esta versus estas dos que están acá, no, perdón, C1 versus la BTEC y estas dos que están aquí a la par, no hay diferencias significativas entre sus medianas. ¿Por qué? Porque con este valor de P no podemos rechazar esta hipótesis nula. Entonces las medianas de los grupos comparados van a ser equivalentes. Entonces la mediana de C1 y BTEC son equivalentes. Ahora pasamos a la siguiente. La mediana de RC y BTEC también son equivalentes. Serían RC y BTEC son medianas equivalentes. Y luego tenemos la BTEC con la TEC, también son equivalentes. O sea que sería esta con esta. Y son pues muy parecidas esas medianas. Ahora tenemos la C1 con la RC, son equivalentes. C1, RC son muy parecidas. Y la C1 con la TEC, pues también son muy parecidas. C1 y la TEC, ahí están. Y la última comparación que falta es la RC con la TEC, que son estas dos de aquí. Y nos dice la prueba que son medianas equivalentes. Y eso, digamos, no está coincidiendo con esto, ¿verdad? Pero, digamos, en estadística no paramétrica, cuando uno tiene un resultado así, hay que ser muy cauteloso, ¿verdad? Aquí no podríamos rechazar la hipótesis nula al inicio. Cuando dijimos que al menos una mediana era diferente, ¿verdad? Rechazamos la hipótesis nula y dijimos que al menos una mediana de una accesión presenta diferencias significativas con respecto a las demás. Con este valor de P es un poco arriesgado rechazar la hipótesis nula. Y lo confirmamos con la comparación múltiple de medias que no nos está detectando ninguna diferencia significativa entre los grupos comparados. Bueno, eso es solo por ser estadística no paramétrica y por estar como ahí en el límite, ¿verdad? Entonces, les quería decir, bueno, no sé si hay dudas con respecto a estas dos pruebas que acabamos de ver. Profe, yo tengo una duda. Ujú. En caso de que la hipótesis no la se rechace, es cuando es menor a 0,05. Exactamente, correcto. Ah, ok, ok. Ok. Bueno, lo que sigue es, o lo que ustedes van a hacer como, digamos, práctica, no tarea ni nada, es el análisis de Kruskal, Kruskal-Wallis de raíz explicado, digamos, por accesión. Luego también falta un Kruskal de brote explicado por tratamiento y un Kruskal de raíz explicado por tratamiento. Ok, esas son las pruebillas que faltan. Algo importante acá. Cuando aquí estamos en tratamiento, tenemos solo dos opciones. Tenemos sin nitrógeno líquido y con nitrógeno líquido, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la prueba de Kruskal-Wallis debería de ser equivalente a la prueba de Mann-Whitney. Que no las hicimos.
Las hicimos ayer. No las hicimos, pero digamos aquí todas las comparaciones para raíz. Y también nos faltaban todas las comparaciones de raíz y brote por tratamiento, ¿verdad? Entonces, si ustedes corren, digamos, un Wilcox.test, vamos a correrlo allá, donde está el Kruskal. Wilcox.test de, aquí sería no NL, shoot contra sí NL, ay, ¿qué pasó? Shoot nos da que son equivalentes. Ahora, si corremos un Kruskal de de brote, por tratamiento, nos debería dar exactamente que no hay diferencias, ¿verdad? Que son equivalentes. Aquí nos dio 0.632 el valor de P. Aquí 0.638 el valor de P. Entonces, digamos, porque el Kruskal y el Wilcoxon nos están dando equivalentes, porque aquí el factor tiene dos niveles, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Wilcoxon? El Wilcoxon compara en parejas, compara uno con otro, ¿verdad? Entonces, por eso nos va a dar, solo en este caso, o en casos en los que tengamos dos niveles, nos debería dar lo mismo hacer el Wilcoxon que el Kruskal, por aquello, ¿verdad? Para que lo tengan presente. ¿Más dudas, chiquillos? En un rato les paso esto para que vean qué cosas quedaron como práctica, ¿verdad? Para que ustedes las completen en la casa. Bueno, si no hay más dudas, entonces quería proponerles que veamos el modelo lineal general, que es rapidito, y a ver si terminamos la clase un poco antes. Ahorita les actualizo esos archivos y quería que viéramos, bueno, el modelo lineal general, les he hablado en algún momento, es un análisis que no es ni paramétrico ni no paramétrico, ¿verdad? Es como parte de la estadística frecuentista moderna, ¿verdad? Todo lo que hemos visto en el curso es parte de, digamos, de la estadística frecuentista, ¿verdad? Todo se llama estadística frecuentista porque todas las decisiones que tomamos, todas las pruebas de hipótesis que tomamos se basan en el cálculo de un valor de P, de una probabilidad. Y con eso, pues, rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula. El modelo lineal general, digamos, es parte de la estadística frecuentista, o sea, también nos vamos a basar en un valor de P para tomar la decisión, pero es frecuentista moderno, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Frecuentista clásica quiere decir que nosotros hacemos las pruebas esperando, o más bien, al revés, diseñamos los experimentos esperando que los resultados o el análisis de datos vayan a ser suficientemente no buenos, no es la palabra buenos, sino que los datos se vayan a ajustar a los análisis que vamos a hacer. Mientras que el modelo lineal general o la estadística frecuentista moderna es todo lo contrario. Usted diseña el experimento a conciencia, siguiendo todas las, digamos, buenas prácticas del diseño experimental,
pero usted no piensa que sus datos, que los datos que van a producirse ahí van a ajustarse al modelo, sino que va a ser todo lo contrario. El modelo se va a ajustar a los datos. Y en eso se basa el modelo lineal general, en que uno hace muchos modelos y, digamos, utiliza el que sea mejor para los datos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba antes? En el pasado, digamos, la investigación se hacía, los experimentos se hacían, tardaban años, se gastaba mucho dinero, mucho tiempo, y si los datos no se ajustaban a los, digamos, a los análisis, pues básicamente a nivel estadístico no servía. Se decía, hay que volver a empezar el experimento de cero, y eso implicaba, o digamos, era un poco grosero con los investigadores, y aparte era pues también en términos económicos y de recursos, no era muy, digamos, no era muy amigable. Entonces, digamos, como en los años 80 más o menos, de un grupo de estadísticos se evocaron a producir más bien modelos que se ajusten a cualquier tipo de dato que uno tenga. Y esos son los modelos lineales generales y son muy usados en biología y en ecología. Por eso quería enseñárselos, aunque no son parte, digamos, de los contenidos del curso, porque en algún momento los van a tener que usar. En R, bueno, como es una prueba de hipótesis, ¿verdad? Es una prueba de hipótesis, vamos a plantear una hipótesis nula en la que vamos a decir que el factor, para que sea más genérica todavía, el factor no es significativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los tratamientos dentro de ese factor, los tratamientos dentro de ese factor poseen medias de la variable de respuesta, de la variable y, equivalentes. ¿Okay? Esa es la hipótesis nula. Decir que el factor no es significativo quiere decir que no hay diferencias entre las medias de la variable de respuesta entre los tratamientos de ese factor. Y la alternativa es básicamente que el factor sí es significativo y como es significativo, hacer un tratamiento o hacer otro tratamiento va a causar diferencias significativas entre la variable de respuesta. Pero eso es igual que siempre, ¿verdad? Entonces en R, para correr el modelo lineal general, vamos a usar este comando que es glm y dentro de los paréntesis vamos a escribir lo que ya sabemos. Sería explicar el factor, o más bien la variable y de respuesta explicada por un factor o por otro, o sumado a otro factor, digamos, sumado a factor n, más factores cruzados. Factores cruzados son las interacciones. Vamos a dejarlo hasta factor 2, porque el curso lo vimos hasta 2 ANOVA de 2 vías. Entonces, para hacer un modelo lineal general equivalente a un ANOVA de 2 vías, quiere decir factores cruzados sería factor 1 cruzado o multiplicado por factor 2, ¿verdad? O sea, la interacción de esos dos factores. Luego de eso, vamos a escribir el nombre de nuestro archivo, o más bien data igual nombre de nuestro archivo, y vamos a especificar la familia de la variable de respuesta. La familia lo que quiere decir es con qué tipo de datos está lidiando el modelo lineal general. Hay muchas, sin embargo, pues vamos a trabajar estas tres. Tenemos una familia gaussiana que quiere decir que nuestros datos están en escala continua. Luego tenemos una familia binomial, pues los datos igual, es escala binomial, o sea, son unos o ceros, o sea, es una variable dicotómica.
Y la familia Poisson son conteos o escala discreta. ¿Ok? Entonces, si especificamos una familia gaussiana, tenemos que indicarle a R que use una función de enlace identidad. Si tenemos una familia binomial, le tenemos que especificar a R que use una función de enlace logit o probit. Eso va a depender de la aplicación que estemos haciendo. Generalmente van a usar ustedes más logit. Probit se usa para modelos de predicción de sobrevivencia. Logit para otro tipo de modelos. Y luego Poisson, la función de enlace va a ser una función logarítmica. Entonces, para escoger cuál es, como dijimos que el modelo lineal general es un modelo que se ajusta a los datos, no al revés, tenemos que producir muchos modelos y escoger el mejor modelo. Y en general, el mejor modelo va a ser el modelo más simple. El modelo más simple significa que tenga menos factores y también el mejor modelo va a ser que tenga un valor de Akaic, que ahorita les explico qué es, o un valor de B y C más bajo, ¿verdad? Entonces, con base en estos dos criterios, modelo más simple, o sea, modelo que tenga, primero, que no tenga interacciones. Si las interacciones no son significativas, hay que eliminarlas del modelo, ¿verdad? O si vemos que alguno de los factores no es significativo, hay que eliminarlo del modelo. Entonces, eso hace que el modelo sea más simple. Por lo tanto, es un modelo mejor que el modelo completo y que el valor de Akaic o de B y C sean más pequeños. Simplemente eso, más pequeños. Entonces, si ustedes eliminan un factor del modelo y el valor de Akaic crece, entonces no conviene eliminar ese factor del modelo. O sea, no conviene simplificar el modelo. Entonces tienen que cumplir con ambas cosas para que sea un modelo más ajustado. Y luego para la comparación de medias usamos Tukey con el comando que ustedes ya conocen, hsd.test, o podemos usar a veces, en algunas ocasiones, el Tukey, este comando hsd.test, si nosotros lo corremos en un modelo lineal general, a veces no detecta las diferencias. Entonces, alternativamente, si Tukey no detecta las diferencias, podemos usar una prueba de diferencias mínimas significativas de Fisher que se llama lsd.test y con eso ahí sí podemos llegar a determinar las diferencias. Entonces vamos a hacer modelo lineal general con los datos de maíz de nuevo para no tener que estar cargando nada. Ya digamos esta parte no la vamos a hacer, ni la exploración de los datos, ni eso, ya eso lo tenemos hecho. Los boxplots ya están hechos, ya los vimos ayer, todo eso ya lo vimos ayer. Ahora vamos a ver si aquí ya sí empezamos. Aquí vamos a empezar ya con el modelo lineal general. Definimos primero el alfa, 0,05. Establecemos las hipótesis y las hipótesis, bueno, primero la hipótesis experimental es que las accesiones de maíz evaluadas presentan diferencias en su crecimiento. Eso es todo, tanto para raíz o para brote. Entonces, la hipótesis nula, aquí sería el factor accesión. Escribámoslo de una vez. La accesión no tiene un efecto significativo en el crecimiento de brote, para hacer el de brote. De brote. Voy a borrar todo esto. Y la alternativa es que el factor accesión o la accesión tiene un efecto significativo en el crecimiento de brote. Entonces, recuerden qué significa eso.
El que la accesión no tenga un efecto significativo, lo que quiere decir es que no importa cuál accesión usemos, el crecimiento va a ser equivalente, ¿verdad? Lo mismo que plantear las hipótesis como estamos acostumbrados, o sea, que decir que el crecimiento del brote es equivalente sin importar la accesión, o la hipótesis alternativa que dice que la accesión tiene un efecto significativo en el crecimiento del brote, quiere decir que al menos una accesión presenta diferencias significativas en el crecimiento del brote, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, ahí hacen las pruebas de normalidad. Hacen las pruebas de normalidad por tratamiento y bueno, por accesión, ya estaba ahí arriba. Hacen las pruebas de normalidad por accesión y por tratamiento, que ya las hicimos en realidad. Ya vimos que algunas accesiones no tienen normalidad, por lo tanto, podemos pasar a hacer pruebas no paramétricas o podemos pasar a hacer un modelo lineal general, como el que vamos a hacer ahorita. Igual vimos con Levin vimos que para accesión sí hay igualdad de varianzas, pero no hay igualdad de varianzas para tratamiento. Y bueno, antes de pasar a hacer el modelo lineal general, vamos a construir o a producir la interacción. Recuerden que eso lo hacemos con este comando que es de interaction. Escribimos accesión, tratamiento separado por punto. Y aquí tenemos entonces la interacción accesión por tratamiento, que la vamos a usar para especificarla dentro del modelo. Entonces, el modelo 1, vamos a hacer varios modelos. Vamos a hacer un modelo 1, que va a ser un modelo lineal general del crecimiento del brote explicado por la accesión más el tratamiento más la interacción de accesión por tratamiento. Aquí tengo yo los datos en el archivo que se llama maíz. Y en familia estoy indicando que es una familia gaussiana, por lo que les decía antes, porque son datos continuos. Datos en escala continua, usamos familia Gaussian. Y la función de enlace, identidad, entre comillas, identity, entre comillas. Corremos ese modelo y lo vemos por acá con esta función que ya habíamos visto para ANOVA de una vía y de 2 vías. La función es ANOVA, ponemos el nombre del modelo y test igual, entre comillas, CHISC. Y ahí podemos ver nuestros valores de P. Vemos que en este modelo no tenemos como significativo ni la accesión, ni el tratamiento, ni la interacción de factores. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a tener diferencias significativas en ninguno de ellos. Entonces, para estar seguros de eso, corremos el Tuki. Recuerden que para correr el Tuki tienen que cargar la librería Agricolae. Cargamos la librería Agricolae y corremos el Tuki. Recuerden, nombre del modelo, coma, entre comillas, el factor. Aquí primero voy a hacer la interacción. Console igual true, group igual true y alfa 0,05. Corremos eso y vemos que efectivamente en la interacción no tenemos diferencias significativas en las medias de crecimiento. Por accesión, según el modelo no debería haber. Está muy bien, no hay diferencias significativas en cuanto a la accesión y por tratamiento tampoco hay. Entonces, digamos que este modelo no está optimizado por una razón, porque es un modelo con la interacción y esa interacción no es significativa. Entonces lo vemos acá. Vemos que la interacción no es significativa. Entonces, como dijimos antes que el modelo más bueno o el mejor modelo es el modelo más simple, para simplificar este modelo lo que vamos a hacer en primer lugar es eliminar la interacción, porque de todas maneras no nos está produciendo un efecto significativo.
Sin embargo, vemos algo importante acá y es el valor del A y C, este de acá. El valor de A y C del modelo 1, acá, A y C, o el coeficiente de Akaic, es 490.3. Solo para tenerlo por ahí apuntado. Entonces, vamos a hacer un modelo más simple, que le vamos a llamar modelo 2. Ese modelo 2 va a ser un modelo lineal general en el que vamos a explicar el crecimiento del brote con base en la accesión más el tratamiento. O sea, eliminando la interacción. Ya no le vamos a poner más la interacción. Solo ellos dos los vamos a dejar solitos. Ponemos data igual maíz, family, Gaussian y link identity. Pero entre comillas. Corremos el modelo y lo analizamos con... Bueno, primero vamos a ver algo. Primero vamos a ver el valor del AIC. En el modelo 2, el valor de AIC es 488.3. Vimos que en el modelo 1 era 490. Entonces ya tenemos un indicio, ¿verdad? Que es el valor de AIC más bajo para decir que el modelo 2 puede ser mejor que el modelo 1. Ahora vamos a ver el ANOVA del modelo 2. Test igual CHISC. Ahí. Y bueno, de todas maneras no nos está dando diferencias significativas todavía. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, ya podemos decir una cosa. Podemos decir que el modelo 2 es mejor que el modelo 1 porque es un modelo más sencillo, o sea, ya no tiene 3 factores, ya no tiene factor 1, factor 2 y factor 1 por factor 2, o sea, la interacción, sino que ahora solo tiene cada uno de los factores por aparte y tiene un valor de Akaic más bajo, que es 488.3. Entonces ya el modelo 2 es mejor que el modelo 1. Voy a hacer un modelo más, voy a hacer 2 modelos más, un modelo 3 y un modelo 4. El modelo 3 va a ser, voy a copiar para no estar escribiendo todo. El modelo 3 va a ser el modelo lineal general de solamente la accesión. Ya el tratamiento lo voy a eliminar. Y el modelo 4 va a ser igual, un modelo lineal general, pero voy a quitar la accesión y voy a dejar el tratamiento. Entonces, corremos a ellos dos. Corremos esos dos modelos y vemos modelo 3 tiene un Akaic de 486,5. Voy a escribir por acá. Y modelo 4 tiene un Akaic de 489,5. Ay, pucha. Entonces, bueno, vemos que si ponemos solo la accesión, que es el modelo 3, el valor de Akaic bajó con respecto al modelo 2, que habíamos dicho que hasta el momento era el mejor. Pero vemos que el Akaic del modelo 4, que es solamente el tratamiento, aumentó el valor de Akaic con respecto al modelo 3. Por lo tanto, no podemos usar un modelo
con cada factor por aparte para explicar el crecimiento del brote en este experimento. No lo podemos usar porque si usamos ya modelo 3, está bien, el modelo 3 no es más malo que el modelo 2, es mejor que el modelo 2, pero el modelo 4 sí es más malo que el modelo 2, pero digamos, usar un modelo 3 implica que tengamos que usar también un modelo 4 para explicar el crecimiento de los datos. Por lo tanto, el mejor modelo va a ser o es el modelo 2 en el que explicamos, explica el crecimiento del brote con base en cada factor, con base en el tratamiento y la accesión, sin tomar en cuenta la interacción. Entonces es un modelo más simple. Es un modelo más simple que el modelo 1 y el valor de Akaik es menor que el AIC del modelo 1. Entonces, por eso es que escogimos el modelo 2. Porque es un modelo más simple, eliminamos la interacción, y porque el valor del Akaik es menor que el valor de Akaik del modelo 1, y porque simplificar más el modelo, o sea, producir un modelo 3 que es más sencillo, o un modelo 4 que también es más sencillo, afecta el valor de la CAIC, aumenta el valor de la CAIC. ¿Tienen dudas? Sí, profe. Ajá. Pero creo que NASA tenía la mano levantada antes. Dígame, NASA. Profe, ¿me oye bien? Sí. Ya no le oigo. NASA, no se le oye. ¿Será que a NASA se le fue el internet? Bueno, si no lo molesto yo mientras tanto, profe. Ujú. Uno puede sacar, digamos, la ecuación de la recta usando el modelo lineal general. O sea, ¿cómo hago yo para describir la recta usando el modelo lineal general? Aquí está. Bueno, este es el del modelo 4. Pero eso fue cuando nada más escribiste el mod 4, ¿verdad? Sí. O sea, nada más llamaste el modelo. Ujú. El intercepto sería el intercepto con el eje Y es. Correcto. Este es el valor de B y Y este ese es es la pendiente. CM. Ujú. Ah, un éxito, gracias, profe. Con gusto. Sí, por ahí vienen todos, digamos, vamos a ver. Este es un modelo más complejo, ¿lo ven? Entonces tenemos intercepto y las respectivas pendientes, por ser un modelo más complejillo, ¿verdad? Pero bueno, sí, de ahí se pueden sacar. No sé si NASA ya está por ahí. Creo que se desconectó más bien. No sé si tienen dudas con respecto a cómo definir el mejor modelo con base en el valor de Akaik y con base en la complejidad del modelo. Digamos, lo más importante es que uno puede ir eliminando factores del modelo siempre y cuando, uno, el factor no sea significativo. Lo voy a escribir por acá en la presentación.
acá. El mejor modelo es el más simple, con menos factores y con un valor de Akaic o B y C, que es otro coeficiente que por ahí puede salirles también, más bajo. Entonces, el modelo se puede simplificar siempre que el factor que eliminemos no sea significativo y al eliminar ese factor, A y C no aumente. Entonces, ese es el único requisito para poder uno simplificar un modelo. Entonces, ustedes pueden quitar factores, como lo hicimos acá. En modelo, digamos, en modelo 2, quitamos la interacción. Al quitar la interacción, pasamos de un A y C de 490 a 488. Pero quitamos la interacción solo porque no era significativa. Y uno empieza a quitar factores. O sea, ustedes no pueden quitar tratamiento antes de quitar la interacción. La interacción más grande que tengan, o sea, si es una interacción triple o, bueno, en este caso es doble, pero entonces la interacción es el primer factor que uno quita. Entonces quitamos la interacción y el valor de A y C bajó, pero la quitamos porque no era significativa. Si la interacción es significativa, no hay nada que hacer. Este es el mejor modelo. No se puede simplificar. ¿Qué hubiera pasado? Si la interacción no es significativa, la eliminamos y ahora parece que tratamiento es significativo y accesión no. Podríamos eliminar accesión siempre que el valor de A y C no aumente al eliminar la accesión. Entonces, uno puede eliminar factores si el factor no es significativo y si al eliminar el factor, el valor de A y C no aumenta, básicamente. Es con base en eso es que estamos o construimos los modelos. Entonces, como práctica de ustedes, ya aquí, digamos, optimizamos los modelos lineales generales para brote. Algo nos faltó, que era correr el ANOVA de modelo 3 y modelo 4. Permiso, profe, Sí. una consulta. Bueno, es que Nazaret me envió un mensaje que dice que le está fallando el internet, Ujú. pero que lo que ella le iba a consultar era que si usted ya está en el SIP, para ver si ella puede ir un momento a que usted la ayudara con unas cosas de R, porque dice que R le colapsó y que no le quiere funcionar. Ay, si quiere que se venga de una vez, sí. ¿Está bien? Ya le digo, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. Ok, corremos este que no lo habíamos corrido de modelo 3 y 4 que nos... es que es... No, es primero uno y después el otro. Modelo 3 dice valor de P 0,06. Y modelo 4, valor de P, de ahí, pues muy alto. Entonces, digamos, ya tenemos muchas evidencias para decir que el modelo 3 y modelo 4, aunque son muy simples, son los modelos más simples, no nos sirve de nada simplificarlos tanto porque el factor no se hace significativo en ningún momento, ¿verdad? Y porque el valor de Akaic aumenta. Entonces, como práctica para ustedes, van a optimizar el GLM de crecimiento Profe, de raíz. Díganme. esto sería práctica, pero no requisito. No es quiz, pero digamos, solo porque no sea quiz, no quiere decir que no la hagan, háganla para que practiquen. Ok, está bien, profe. Ujú.
Entonces es optimizar el GLM de crecimiento de raíz. Ya aquí hicimos en 4 modelos, optimizamos el GLM del crecimiento de brote y dijimos que el modelo 2 es el modelo óptimo para explicar el crecimiento de brote. ¿Cuál es el modelo 2? El modelo en el que tomamos la accesión y el tratamiento por aparte, ¿verdad? Entonces ustedes van a optimizar el crecimiento de raíz. Ay, esto lo voy a pasar para arriba, porque esto es con base en el crecimiento de brote. Y bueno, si encuentran o para que confirmar la significancia del factor basado en la comparación múltiple de Tukey. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí vimos que el modelo 2 es el mejor. Entonces aquí vamos a poner modelo 2 y modelo 2. Solo vamos a hacer 2 comparaciones porque el modelo 2 solo tiene 2 factores. Un factor que es accesión y un factor que es tratamiento. Corremos el Tukey. Como el modelo nos decía que el tratamiento no era significativo, acá tiene que coincidirnos y corremos este otro Tukey. El modelo nos decía que la accesión no era significativa, por lo tanto acá nos coincide bien. Entonces hacen lo mismo para el crecimiento de raíz y me cuentan cómo les va. Yo lo voy a hacer, pero digamos, no ahorita en clase, sino ya más tarde, por si alguien tiene dudas. Ah, bueno, aquí ya está Agricolae. No sé si todavía tienen dudas con respecto a cómo optimizar los modelos lineales generales con Kruskal-Wallis o Mann-Whitney. Que si no hay dudas, hasta aquí quedamos con la clase y nos vemos la otra semana. Profe, yo ocupo una consulta. Ok, bueno. Entonces, para consultas voy a dejar de compartir. La otra semana sería presencial. La otra semana habíamos dicho un día presencial y uno virtual. No me acuerdo cuál, ya les digo. Era, aquí en el chat lo puse. Dice que era presencial el martes y virtual el miércoles. Ok, gracias. Profe, yo tengo una duda. Ujú. ¿Sí me escuchan? Sí. En correlación, ¿verdad? Cuando tenemos que la correlación es significativa, Ujú. después se tiene que sacar R al cuadrado para ver cómo, o no. Sea, sí, se hace para decir qué proporción o qué porcentaje de variación de la variable de una, o más bien con qué proporción, o con qué porcentaje varía una variable con respecto a la otra, valga la redundancia. Ok, entonces digamos, al elevar R a la 2, eso sería el porcentaje con el que varían entre ellas. Sí, porque el coeficiente de correlación, digamos, no es un porcentaje normalizado, digamos, no es como un porcentaje, sino es un valor de fuerza, como que varían. El asunto es que el R, el coeficiente de correlación como tal, puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Y nos indica la fuerza con la que varían juntas. Para decir si es, digamos, significativa, nos basamos en el valor de P. Pero para ver qué tanto porcentaje de variación de las dos tienen, lo que hace uno es elevar el R al cuadrado, entonces eso nos dice un porcentaje, ¿verdad? Nos dice un porcentaje de variación. Y digamos, aunque la correlación sea negativa, ya el R cuadrado queda positivo como un porcentaje de variación. Pero si el valor de coeficiente de correlación era negativo,
Entonces, digamos, si el R cuadrado da 0.8, eso es un 80% de variación de una variable con respecto a la otra, pero negativo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la variación es que conforme aumenta una, disminuye la otra. Ok, y como tipo, ¿qué conclusiones podemos dar con eso? Como después de el- sacarle las cifras al cuadrado. No, básicamente eso, como el porcentaje de variación, digamos, es como la proporción de variación digamos, de la variable 1 con respecto a la variable 2, ¿verdad? Y si la Ok. correlación era negativa, entonces ustedes pueden decir que la variación es inversamente proporcional. O sea, eso significa que conforme aumenta una, disminuye la otra. O si la correlación es positiva, que la proporción es directamente proporcional. O sea, que si una aumenta, digamos, voy a ver si les puedo poner un ejemplo como em, voy a hacer una diapositiva nueva. Digamos que sería algo así. O la conclusión más, la que se puede sacar es que, digamos, tenemos las dos variables, perdón por dibujar tan feo. Tenemos una variable 1 acá y tenemos una variable 2 acá. Ustedes sacan el coeficiente de correlación. Digamos el rho. Ay, pucha, qué feo. Les dio, digamos que les dio un 0,2. No, muy feo ese valor. Mejor que el rho les hubiera dado, coma 9, ¿verdad? Una correlación bastante alta, pero negativa, 0,9. Entonces eso quiere decir que la recta viene así, viene descendiente. Entonces, el R cuadrado de esto es como 81, ¿verdad? Eso es 0,81, ¿verdad? Es 0.9 por 0.9 es 0,81. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que conforme aumentemos una unidad, digamos, acá en esta variable 1, disminuye 0.81 en la variable 2. O sea, que si nuestro valor de la variable 1 es aquí 10, digamos 10, aquí. Entonces, en la variable 2, ese valor sería 8,1. ¿Tiene sentido, Melanie? Sí, profe. Ok. Entonces, eso es lo que quiere decir. Es la proporción con la que una varía con respecto a la otra. Pero digamos que vean que si una aumenta, o sea, si la correlación es negativa, conforme aumente una, disminuye la otra, ¿verdad? Entonces, digamos, si aquí era 10 en la variable 2, en la variable 1 es 0.81, ¿verdad? Aumentamos en la variable 2, tenemos que disminuir en la variable 1. No sé si hay más dudas. Voy a parar la grabación porque ya Profe, estamos en consulta eh, para que no se haga muy pesado.